Bueno, bendiciones, mis amados ministros del Nuevo Pacto, profetas de el continente americano, porque estamos conectados con todo el continente americano y con uno que otro de España y de Alemania. Pero el Elohim es bueno con nosotros. Vamos a iniciar entonces esta escuela de profetas. Ya saben, el tema en que estamos ahora es las diversas figuras simbólicas proféticas del libro de Apocalipsis o Revelaciones y su significado profético. Ya vamos en la parte número 9 me parece. Vale, y vamos a, como siempre, a dar gracias a Dios, a nuestro Elohim, para dar inicio y que sea el Espíritu K2 el que nos permita a nosotros poder entender las cosas celestiales. Recordemos que lo espiritual solo se puede discernir y entender por el Espíritu de Dios. Así que es nuestro maestro por excelencia. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro Rey eterno, siempre agradecidos de ti. Gracias por la oportunidad que nos das de poder entrar en estos estudios, Señor. Gracias porque nos abre las puertas para comprender cosas que antes no entendíamos. Nos abre puertas para entrar en dimensiones celestiales, en el mover de tu espíritu, en su plenitud, en su revelación. Como dice tu palabra, el espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo, es el que nos enseña las cosas secretas del Padre y nos da la revelación del Hijo. Nos da el testimonio del Mashiach, como está escrito. Gracias, poderoso Rey. Háblanos por tu espíritu y certifica cada una de las palabras que se enseñen. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien. Bueno, la última clase nos quedamos en las trompetas. Estamos hablando de elementos que tienen que ver con objetos inanimados, objetos, y que tienen que ver con el libro de Apocalipsis, cómo aparecen. Ya hablamos sobre el tabernáculo, la sucá, o el portal, o el umbral. Hablamos sobre los sellos, y hoy toca hablar sobre las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Bueno, la típica trompeta de el Antiguo Testamento o el Tanakh era el shofar, la típica trompeta, ¿no? Entonces, esta en la actualidad se manifiesta la figura simbólica profética del shofar como la voz representativa del Elohim, o sea, de Dios. O sea, el sonido de las trompetas representa es la voz misma de Dios. También representa la voz de Yahshua y representa también la voz de ángeles celestiales escogidos para dar anuncios. Por eso es que la esencia de la trompeta tiene que ver con los anuncios, con los anuncios. Y ahí vamos entendiendo ese asunto de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 16, que es un solo contexto, porque ahí encierra los sellos, las trompetas y las copas. Recordemos que los sellos se abren y la revelación se da a conocer de todos los tiempos. Empezamos a entender los contenidos de escatología, lo que tiene que ver con el futuro, con lo que va a acontecer. Las trompetas anuncian precisamente el cumplimiento de todos esos secretos muy bien guardados que han sido descubiertos o revelados cuando se abrieron los sellos, y el único que tiene autoridad para abrir los sellos es Yahshua HaMashiach. Ya lo sabemos, nuestro rey. Entonces él abre los sellos, la revelación del conocimiento se da. El séptimo sello anuncia las 7 trompetas y la séptima trompeta anuncia las 7 copas. Por eso es que va en orden, entrelazado. Entonces, los sellos revelan, las trompetas anuncian el cumplimiento, y las copas de la ira del Elohim se derraman por orden para que todas las cosas que estén anunciadas proféticamente se puedan cumplir o ejecutar. Muy bien. Dice, las trompetas son símbolos de anuncio
Son símbolos de llamados, símbolos de convocatorias y de advertencias del cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras. Recordemos capítulo 10 de Números. Ahí el Elohim habla acerca de las trompetas y había sonidos en esas trompetas. Había sonidos de convocatorias, había sonidos para anunciar el levantamiento de los campamentos cuando Israel marchaba en el desierto. Había sonido de trompeta cuando Israel tenía que detenerse, porque donde, usted sabe, se movía la Shekinah, la nube de Yahweh, tenía que moverse el pueblo. Donde la nube se detenía, entonces sonaban las trompetas, los sonidos para anunciar que la nube se detuvo y que por lo tanto todos los campamentos tienen que colocarse en el orden que el Elohim les había establecido, al norte, al sur, al este y al oeste, 3 tribus por cada lado y así. Ese orden lo mantenían cuando salían y cuando llegaban a un determinado lugar. Entonces, las trompetas eran las que dirigían precisamente esta movilización, este movimiento. Por eso es que la trompeta representa la orden del Señor, la orden de Yahweh. Representa la voz de Yahshua, que es Jesús, y la voz de Yahweh. Representan el anuncio de lo que ellos quieren hacer. Cuanto a los sonidos de las trompetas, hay 4 sonidos básicos. El primero es el tequía, el terúa, ahí viene el shabarín, ahí viene el tequía. Eran los 3 símbolos básicos, pero sonidos básicos. Pero de allí había uno que se conocía como el gran terúa, que es el sonido de la explosión, que era el sonido más largo y extenso de todos, hasta que se agotara el oxígeno en los pulmones del toquea, así se le llamaba al shofarista, toquea. Entonces, suena la voz del shofar, el toquea, hasta que quede aire en sus pulmones, hasta ahí termina el sonido. Entonces, es el sonido más largo y representa el gran sonido, la explosión, representa el anuncio de la venida de Yahshua. Representa ese sonido. Entonces, cada sonido tiene una configuración. Entonces, el primer sonido, el terúa, representa en este sentido el llamado. El llamado, son llamados. El llamado. Entonces, el llamado al arrepentimiento, el llamado a buscar al Elohim, el llamado a rendirse al Elohim y así. El segundo es el Shebarim, que eran 3 toques consecutivos medios. Esos 3 toques consecutivos medios representaban el llamado, pero para postrarse y adorar al Elohim, rendirse. Se le llama también el quebrantamiento, se le llama. O sea, es el toque del quebrantamiento. El pueblo se humilla, el pueblo se rinde, el pueblo se quebranta delante del Elohim. El pueblo busca el rostro del Señor y lo reconoce. O sea, el pueblo reconoce que Yahweh es nuestro Elohim. Más o menos así como en la batalla del Monte Carmelo, ¿verdad? Los profetas de Baal y Astarot contra el profeta Elías. Y allí la era conocer quién es el verdadero Elohim. Esa era la consigna. El Dios que derrame fuego, que responda con fuego, ese es el verdadero Elohim. Esa era la consigna. Entonces, Elías preparó su altar, preparó el holocausto, todo, le tiró agua encima como 3 porciones de 4 cántaros de aguas. Todo eso es profético también por su número y así. De tal manera que el agua destilaba sobre todo el altar. Fue la hora de la oración. Declara, profetiza y dice que por orden de Yahweh él ha sido ordenado hacer esto. Si Yahweh responde y fuego cayó y hubo la respuesta del Elohim viviente. Entonces allí vemos ese llamado y todo el mundo, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios, Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim, que significa lo mismo. O sea, las trompetas tienen que ver con todas esas convocatorias. Y el último toque, el tequía, que era un toque, bueno, eran 9 toques consecutivos, 9 toques consecutivos, o 9 suplidos,
soplos consecutivos, y representaba el llamado a la guerra. Por eso que en Números capítulo 10, como dije, ahí se especifica sonidos para las santas convocatorias, sonidos para lo de aquí, sonidos para lo de allá, y uno de los sonidos que se destaca, creo que es el verso 8 o 9 del capítulo 10 de Números, es la alarma para la guerra. Entonces, el Elohim le dice, cuando ustedes estén en algún lugar y tengan riesgos o peligro de que pueblos enemigos se levanten contra ustedes, ustedes tienen que sonar el sonido de la alarma. Entonces, ese era el sonido de la guerra, el de la alarma. 9 toques consecutivos. Y ese representaba, era el llamado a la guerra. Entonces, ¿por qué se sonaba? Porque Yahweh había prometido que cuando ellos suenen los sufares en el toque de la alarma, Yahweh vendría y defendería a su pueblo Israel y lo defendería de todo pueblo enemigo que tratara de levantarse contra ellos. Es importante este asunto de las trompetas, porque como dije, las trompetas son anuncios. Y es como si la misma voz de Yahweh, el Elohim, se manifestara. Y casi en todos los aspectos de la guerra, por decirlo así. Cuando Israel estuvo en guerra, los sonidos de los sofares eran los que estaban allá adelante. Recuerde Jericó, los sonidos de los sofares. Jericó cayó, el muro de Jericó cayó por el sonido de los sofares. 6 sonidos, los primeros 6 días. El séptimo día, 7 sonidos, 13 sonidos en total, que es el número del gobierno de Yahshua, más las 12 tribus de Israel, 13 en total, y es el número de gobierno de Yahshua HaMashiach. Entonces, en el poder y la autoridad de Yahshua HaMashiach, los muros cayeron. Ese es el significado de que sonaron las trompetas para anunciar la caída. Todo decreto profético era anunciado a través del sonido de las trompetas. Cuando el heraldo era el... Y ese día fue... Profeta, su ¿puede? teléfono está silenciado. Está silenciado. Es otro el micrófono que hay que silenciar. Ah, ya listo. Bueno, como dije, las trompetas traen los anuncios. Todos los anuncios traen de diversos tipos. Y el anuncio de la alarma, porque ahí me quedé, creo, los anuncios de la alarma eran los sonidos del tequía. El tequía, que eran 9 sonidos o toques consecutivos. Entonces, ese sonido representaba la alarma. Cuando era sonado en el campamento, Yahweh venía y defendía. Lo vemos en el caso de Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat tiene una gran victoria a través de la alabanza, la adoración, el anuncio de los profetas, el sonido de los sofares y todo eso. Vemos a Jericó, las murallas cayeron al sonido de las trompetas y así. 13 sonidos en total. Número 13 es el número de gobierno del Mesías, junto con su pueblo, con las 12 tribus o los 12 apóstoles, que representa el gobierno del Elohim o el que gobierna en conjunto con el Elohim, porque Yisrael o Israel, ese nombre significa el que gobierna con el Elohim en su sentido más estricto y profético. Hay quienes, bueno, interpretan que es el que lucha con Dios por el asunto de la batalla de Jacob con el ángel, de la pelea, ¿no? Por la bendición. Pero en realidad, el nombre original y profético es el que gobierna con el Elohim. Y lo vemos en la configuración profética que hizo David al levantar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David en la plaza principal de Sión, frente al palacio del trono de gobierno. Entonces estaba el arca del pacto en el tabernáculo de David, que es el Elohim gobernando, y estaba el palacio real, representaba a Israel, el que gobierna con el Elohim. Israel gobierna con Yahweh, así como hoy la iglesia gobierna con Yahshua. ¿Sí me explico? La misma configuración profética. Por eso es que Yahshua dice que la iglesia está sentada a su derecha
así como Él está sentado a la derecha del Padre, porque Él ha vencido. Eso dice Revelaciones, Apocalipsis 3:21. Entonces, así, la misma configuración antigua, tabernáculo a los lados del palacio real de David, reino y gobierno, ahí se manifiesta. Y en este tiempo, la iglesia sentada a la derecha de Yahshua y Yahshua a la derecha del Padre. O sea, en lugar de gobierno. Por eso es que esto es bastante interesante, digamos, conocerlo, ¿no? A profundidad. Entonces, cuando se hablan de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis, son anuncios, porque si usted analiza, a ver, cuando se habla de los sellos, aparecen ciertos tormentos. Cuando se habla de las trompetas, se repiten casi los mismos tormentos. Y cuando se habla de la copa de la ira del Elohim, se vuelven a repetir los mismos tormentos. Pero en una configuración del número 3, Gimel, en el alefato hebreo. El número 3 sabemos que es la configuración de toda la creación. Eso significa. ¿Por qué? Porque hay sellos, trompetas y copas. 3. Hay 3 desastres. Apocalipsis 9. Dice, primer desastre, segundo desastre, tercer desastre. O primer hay, segundo hay y tercer hay. ¿Sí me explico? Siempre configurado en 3. O sea, se repiten los mismos problemas, la misma plaga, la misma situación, pero en una medida más fuerte, más elevada. Solo para que entendamos un poquito. Cuando fue la pandemia del COVID en el 2020, ese se consideró proféticamente, al menos así lo recibí yo, como el primer desastre, que duró hasta el 2023, entrada al 2024, y todavía se sigue viendo ciertas secuelas. Pero a partir de entre 2024 y 2025 empezó un segundo desastre. O sea, otras situaciones, se hablaban de nuevas plagas, de otros problemas a nivel de naciones, se intensificó el conflicto en el Medio Oriente, ahora la situación va de una manera galopante a una velocidad tremenda, o sea, es un asunto así. Alertas, alarmas en todas las naciones por estos conflictos, aumentó el nivel de maldad, las que dio el narcotráfico, el terrorismo a nivel mundial y así, todo se incrementó. Vemos el nivel de delincuencia en todo lo que es el continente americano, pero extremadamente elevado, mucha cantidad de muertes. Ecuador creo que está entre el segundo después de Haití en todo lo que es el continente americano y las islas del Caribe, como el segundo país más violento por causa de las guerras entre las bandas, por los territorios y todo eso. O sea, se ha aumentado el nivel de violencia más que antes. Entonces, ese aumento de violencia es lo que se refiere a ese primer ay o desastre, segundo ay o desastre, tercer ay o tercer desastre. O sea, porque va a ir en aumento. Por eso dice la Escritura en Mateo 24, cuando Yahshua anuncia, la maldad irá en aumento. O sea, se intensificarán las situaciones críticas en las naciones. La economía mundial está hoy afectada tanto en las naciones, o sea, en cada nación, ¿no? Por asunto de las vacunas y un sinnúmero de extorsiones que se dan, al menos aquí en Ecuador, el asunto es bastante fuerte con eso. Y todo ese tipo de cosas afecta económicamente a las familias, a la gente. Afecta la economía de la nación. Se habla de que la economía criminal, así dan las estadísticas, las noticias, ellos son miles y miles de millones de dólares que recaudan anualmente en este tipo de acciones ilícitas, ¿no? Indebidas. Son miles de millones, están las estadísticas. Dice que se podría pagar la deuda externa del Ecuador con toda la cantidad de millones que se ganan a través de estas actividades ilícitas. Es un asunto así de fuerte. Entonces, todo esto implica ese aumentar
ese crecimiento. Ahora, en el caso del COVID, imagínense tanta gente que murió, se habla de 16 millones en cifras disque registradas en los hospitales y todo eso. Pero sabemos que esas cifras no son reales, siquiera esas cifras pudieron haber aumentado en 5 veces más, quizás 8 veces más o 10 veces más, porque lastimosamente no dan las cifras reales. Al menos cuando empezó el COVID, simplemente abran fosas y tiren a todo el mundo a las fosas. Ahí no estaban viendo, tomándole la huella para saber quién era. Simplemente después vemos si aparecen o no. O sea, eso fue lo que pasó. O sea, no hubo cifras reales. Simplemente hubo cifras calculadas en base a los registros. Entonces, todo eso se dio. Y eso lo anuncian las trompetas en ese sentido. Muy bien, las trompetas, dice a las Sagradas Escrituras, simbolizan la revelación de los anunciados ya juicios justos del Señor. O sea, las trompetas anuncian, los juicios del Señor son eminentes, los juicios del Señor definitivamente se van a dar. Es más, ya se están dando en sí los juicios del Señor, ya se están dando en sí. Entonces, en todo el planeta, en todas las naciones, en la humanidad completa, en todas las naciones de la tierra se están dando juicios. Quizás podríamos decir cuánta gente muere en el África de hambre, de lo de aquí y lo de allá, pero África, ¿a quién adora? La cultura religiosa es la brujería y la hechicería. ¿A quién busca los habitantes de África para solucionar sus problemas? A los brujos o hechiceros, encantadores, adivinos, maestros, santeros, los orisha en su idioma o en el idioma yoruba, los orisha. ¿A quién buscan? Buscan es a ellos, a los demonios, a los 405 demonios de la santería africana. A ellos los buscan para que se les solucionen los problemas. Mire que la persecución contra las iglesias evangélicas en el África es terrible, porque en algunos casos los queman hasta vivos, los han quemado vivos en el África. La persecución es terrible, las noticias llegan, destruyen familias, destruyen lo que esté a su paso. Los brujos hechiceros mandan o van a las iglesias a pararse frente a las iglesias a hacer brujería, hechicería, a matar gallos ahí, de cortarle el pescuezo a los gallos, haciendo su brujería y su hechicería frente a los templos evangélicos. Es una cosa terrible. O sea, son luchas directas y eso lo podemos ver nosotros en los informes que se dan, las noticias que se dan. Entonces, ¿cómo no va a haber juicios del Elohim si se van contra los hijos de Dios? ¿Cómo no va a haber juicios? Entonces, ¿cómo no va a haber juicios por decir en Irán, en todos esos lugares donde hay fuerza musulmana, digamos así, matan, exterminan a todos los evangélicos, a los que hablan de otro Dios o de otra religión que no sea la de ellos? ¿Sí me explico? Entonces hay juicios de ley, tienen que venir, porque el quinto sello que se revela y que se abre, es el sello donde los mártires, los que han muerto por causa de seguir al Mesías, reclaman justicia. Y Yahshua le dice, esperen un momentito, todavía no es el tiempo de hacer justicia, pero de a poco los justos juicios vendrán y se hará justicia a los que realmente están padeciendo por causa de seguir y amar al Señor. Todo eso se da en la actualidad, no es un asunto de que se dará en el futuro. En la actualidad todo eso se está dando. Gracias al Señor, quizás en nuestras naciones no hay ese tipo de persecuciones, aunque la persecución es diferente. Es a través del establecimiento de leyes que vayan en contra de los principios eternos del Elohim en la tierra y en las naciones de la tierra. Lo que es la Agenda 2030 y toda la actividad LGBTI, y toda la actividad de ideologías de géneros y todo ese tipo de situaciones tienen que ver con
propuestas demoníacas a través de personas, de autoridades y de gobernantes, asambleístas, en este caso acá en Ecuador, que buscan promover ese tipo de normas. Por decir, la última que intentaron introducir los legisladores de la Revolución Ciudadana acá en Ecuador fue que se redujera a 14 años, de 18 a 14 años, la edad en que los jóvenes o las mujeres o las damitas, adolescentes, pudieran tener actividad sexual sin ningún tipo de penalización. Lo que se llama, ¿cómo es que se llamaba esta? Consentimiento sexual. Consentimiento sexual se llamaba, la ley de consentimiento sexual. ¿Por qué? Porque si la adolescente de 14 años decía que sí, entonces no es penalizado. Esa ley estaban buscando la aprobar. Y después empezaron a aparecer algunos asambleístas de la RC que aparecían con casos de abuso sexual o de violaciones. Y ellos querían encubrir esta situación promoviendo esa ley que obviamente fue vetada, no se aprobó. ¿Por qué? Porque lastimosamente la idea es tratar de fortalecer, sería una cultura inmoral, una cultura inmunda, una cultura asociada a las actividades sexuales ilícitas, al abuso de temprano, digamos así, de actividades sexuales de niños y adolescentes. O sea, es un asunto terrible en sí. Pero todo eso está como escondido. La gente no lo ve, la gente no lo sabe. Es más, esa fue la causa o una de las causas por las que tuvimos que ir hace un par de semanas, creo que fue, a Quito, al Palacio Legislativo, a hacer toda esa actividad profética y romper todo eso, porque el Elohim hablaba de hechizos dentro del salón de la asamblea, hechizos, para tratar de controlar la mente y tratar de manipular sería, ¿no? Toda la votación que tendría que darse allí a través de los asambleístas para la aprobación de leyes. Es un asunto realmente fuerte. No es un asunto simple o sencillo. Es un asunto realmente fuerte. Y todo eso se da. Todo eso se da. Entonces estamos viviendo prácticamente el segundo desastre. Lo estamos viviendo. Cada vez más el calentamiento global y un sinnúmero de cosas más. Se habla de fuertes inundaciones después de que termine de derretirse los grandes témpanos de hielo que son del tamaño de países y hasta de medios continentes, ¿sí? Que salen de la Antártida. Entonces, hasta cuando eso se disuelva o se vuelva agua líquida, entonces el nivel de las aguas va a aumentar y los países cercanas a costas e islas, algunas islas, podrían hasta desaparecer. O sea, se aumentaría el nivel de las aguas del mar. Entonces es un asunto así, pero eso va en escalada, poco a poco, eso se va a ir dando. Y es parte del cumplimiento de los justos juicios del Elohim en este caso. Muy bien. Las trompetas simbolizan en este caso el fiel cumplimiento del propósito del Padre. Significa el fiel cumplimiento de los contenidos proféticos. Por eso es que las trompetas anuncian. La primera trompeta anuncia esto, la segunda trompeta anuncia lo de acá y así. Y todas están relacionadas con los mismos 7 sellos. Lo mismo. Por eso es que si usted se fija, a ver, 6 sellos, el séptimo sello anuncia las 7 trompetas. 6 trompetas, la séptima trompeta anuncia las 7 copas de la ira del Elohim. 7 copas. Las primeras 6 copas son juicios y la séptima copa ya no son juicios. La séptima copa es la venida misma del Mashiach, del Mesías, la venida de Yahshua HaMashiach. Por eso dice que la última de las copas, capítulo 16 de Revelaciones, es lanzada sobre los cielos y se abre el cielo como en un telón y el templo, que es Yahshua HaMashiach, el cuerpo, la iglesia,
el cuerpo del Mesías, la iglesia, el cuerpo restaurado del Mesías de este tiempo, el tabernáculo de David restaurado. Entonces viene y desciende, lo que dice capítulo 19 de Apocalipsis. O sea, se establece el reino del Elohim, la séptima copa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hasta el sexto sello, hasta la sexta copa, la sexta trompeta y hasta la sexta copa. ¿Qué encuentra ahí? 6, 6 y 6. Número de hombre, número de la bestia, que ya hablamos el significado de esto, que no es un microchip, que no tiene nada que ver con eso. No, sino que tiene que ver con el espíritu de maldad, de iniquidad, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. No, el hombre inicuo de maldad, que más que una persona es un imperio, que más que una persona es un reino de maldad, que más que una persona, porque lastimosamente la iglesia está buscando cuál es el anticristo, cuál es el antimesías, y se enfoca en que es este, que es el de acá, que es el de allá, que es el de más allá, que ha sido el Papa, y que ahora como la renovación del nuevo Papa, y que el Papa negro, y que el Papa verde, y que el Papa azul, no sabemos de cuál color es el Papa, que va a ser el anticristo, y la gente busca anticristos. Y no son personas, son sistemas. Por eso que no lo va a encontrar, son sistemas. Un sistema conocido como el nuevo orden mundial, que tratará de dominar. Son alianzas estratégicas de este nuevo tiempo entre naciones poderosas, entre imperios como el imperio asiático, China, Rusia, ¿no? Como el imperio musulmán, árabe, o sea, imperios que querrán mantener un dominio, sería controlar todas las cosas en las naciones y mover al antojo del antimesías, obviamente para el fiel cumplimiento de todo lo que está escrito y anunciado. Así va combinado o conjugado este tipo de acciones. Y las trompetas son las que precisamente van anunciando poco a poco el cumplimiento de todos estos, sería contenidos proféticos que se han anunciado desde mucho tiempo atrás. O sea, lo que está por acontecer, porque Revelaciones o Apocalipsis dice, habla de lo que fue, de lo que es y de lo que será, de lo que acontecerá. Entonces anuncia todo, anuncia el cumplimiento de lo que fue, anuncia el cumplimiento de lo que ya se está dando ahora y anuncia el cumplimiento de lo que vendrá mañana. Entonces las trompetas, como lo anuncian, a medida que van sonando las trompetas, se aparecerán o presentarán estos tipos de anuncios que representarían cumplimientos, pero todavía no es el derramar de las copas de la ira del Elohim. Por eso hablamos de 3 desastres, ¿no? Primero que empezó 2020, 2019, 2020. El segundo que empezó 2024, 2025. Y no sabemos cuánto durará este segundo desastre, que estamos prácticamente dentro de ese segundo desastre. No sabemos. Y ahí se presentarán un sinfín de maldiciones que están predominando, como las maldiciones de muerte y como las maldiciones de la usura, que son maldiciones ligadas a las maldiciones desde el origen. O sea, desde cuando Adán y Eva pecaron, de ahí empiezan todas las maldiciones. Y la maldición de usura también aparece allí, como una maldición financiera, porque se dio una maldición sobre la tierra para que la tierra empiece a crecer espinos, cardos, hierbas venenosas y todo tipo de plantas destructivas, en sí dañinas para el organismo, plantas venenosas, que un sinnúmero de cosas. O sea, hubo la maldición en sí. Y la maldición de la tierra es la maldición de la economía. Y hoy vemos que hay mucha gente y muchos pueblos bajo maldición financiera en las naciones de la tierra. Mucha gente. Porque la gente pacta su finanza con los ídolos, con los brujos hechiceros, pacta su finanza con los demonios, pacta su finanza levantando altares, templos a los demonios, pacta sus finanzas en derrochamientos, en abusos, en corrupción,
Entonces, hay mucha maldición de usura en ese sentido. Y a través de lo que se conoce mundialmente ahora como las vacunas, las extorsiones, todo ese tipo de cosas también tiene que ver con una maldición de usura sobre la tierra. También tiene que ver. Entonces es un asunto así, de complicado y de complejo. Muchos recursos que se utilizan para el armamento mundial, para destruir gente, para matar gente y así. Entonces es un asunto global ya, mejor dicho, es un asunto global. Y todo eso tiene que ver con este segundo desastre que prácticamente en ese tiempo estamos viviendo. Y son anunciados, como dije, por las trompetas. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar con las trompetas. Y ahora, como estamos estudiando los símbolos o las figuras simbólicas del libro de Revelaciones y Apocalipsis, vamos a entrar en los símbolos tomados de las lumbreras del cielo o los cuerpos celestes. Vamos a empezar ahora con las lumbreras en sentido general. Sol, luna, estrellas, satélites, meteoritos, yo qué sé qué, ¿verdad? Cuerpos celestes que se mueven en el espacio. Lumbreras, estrellas. Las constelaciones de las estrellas, que habla Job, libro de Job, capítulo 37 en adelante hasta el 41, habla de todo este tipo de cosas. Y cómo a través del estudio de la constelación de las estrellas, la brujería, la hechicería, la astrología, la adivinación, las formaciones de los calendarios, está basado en la lectura de todo este tipo de actividades relacionadas con las lumbreras del cielo. Y de ahí prácticamente nace toda una gama terrible de maldiciones asociadas a la astrología, a la brujería, a la cultura mística. Ahí entra la cábala, la cabalá, aparecen ciertos libros de la cultura mística hebrea, como el libro de Enoc, el libro de Lili, las crónicas de Caín o el libro de Caín, y empiezan a aparecer el Midras mismo. El Midras es el equivalente de la exégesis griega. En la exégesis griega, ¿no?, también hay un grupo de libros que se conocen como la Pistisofía, el principio de la fe, la Pistisofía o los secretos escondidos de la fe. El Midras es el equivalente de la Pistisofía, que son colecciones de libros místicos religiosos. Todo solventado, sería fortalecido por ese estudio que tiene que ver con las estrellas, con el sol, luna, el alineamiento de los planetas, las constelaciones, el movimiento, traslación, rotación y así. Toda esa gama de actividades que se tienen que ver con el universo está asociado ahí. Por eso se hablan de constelaciones, grupo de estrellas, constelación Osa Mayor, Osa Menor, constelación de Acuario, se habla de un sinnúmero de cosas totalmente contrarias, falsas, terribles. Se elabora un calendario, no un calendario, es un almanaque mundial que se da cada 10 años. Lo forman basado en el estudio de las estrellas, en el estudio de la astrología, y todo eso va publicado al mundo. Y prácticamente da a entender, es como que si el mundo se moviera por el mover también de las constelaciones estelares, o sea, astrología, brujería, hechicería a través de los astros. Todo lo que es tiempo se marca a través de los astros. Por eso es que las lumbreras, vamos a empezar por las lumbreras en sentido general del cielo, representan estrellas mayores y estrellas menores. El mismo sol, la misma luna, representan ese grupo de estrellas. Estrellas y las constelaciones estelares, todo eso, simbolizan en su momento gobiernos y gobernantes. Trabajan así, simbolizan imperios. ¿Por qué? Porque son regidos esos imperios a través de precisamente de esta configuración. Recordemos la visión y el sueño que tuvo José, donde él veía que el sol y la luna
y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces el sol representaba a Jacob, la luna representaba a la esposa de Jacob, ¿sí me explico? Y las 11 estrellas representaba a los 11 hijos de Israel, hablando de las tribus, porque obviamente tuvo más hijos, ¿no? Pero hablando de las tribus, las 11 tribus restantes, la tribu de José, la 12ª. Entonces así va. Y representa familias, representa gobiernos, representa gobernantes, representa eso. Recordemos la promesa para Abraham, ¿cuál fue? La promesa para Abraham es que, capítulo 17 de Génesis, dice, este será mi pacto contigo, Abraham. Yo seré tu Dios y seré el Dios de tu descendencia. Y cuando ora por Abraham, le dice a Abraham que en el pacto que Yahweh hace con Abraham, declara que reyes saldrán de los lomos de Abraham. Reyes. Entonces, las lumbreras, en este caso, representa esa configuración simbólica de reyes y de reinos, de imperios. Representan familias, linajes, representan esa configuración. Por eso es que al papá o al padre lo asocian con el sol, a la madre con la luna. Y a las estrellas con los hijos están relacionados con lo que soñó José. Y en el Tanakh, Antiguo Testamento, la cierta cultura mística hebrea o judía está relacionada con la astrología, especialmente de la línea cabalística. El Zohar, el Bakir, son libros de la literatura mística y que tiene que ver precisamente con estos tiempos o el mover de los tiempos. Los calendarios o son solares o son lunares de las naciones. ¿Sí? En el caso de Israel, era un calendario lunar. Por eso es que la diosa suprema de ese calendario es Lilith. Ella es la diosa de la luna, que es una configuración femenina, por decirlo así, de deidades femeninas, o sea, una configuración satánica de falsas deidades asociadas al feminismo, o sea, lo femenino, mujeres. Por eso es que el sol representaba en este caso a Asmodeo en la cultura mística judía. Y ahí es donde en los tiempos de Elías se forjó una alianza llamada los dioses de la fertilidad, donde Baal, que era el representante masculino, y Astarte o Astarot, que era la representante femenina, y al unir a Baal con Astarot en una supuesta relación sexual, ¿cómo se daba esto? Los sacerdotes liderados por Jezabel, ¿qué hacían? Tenían intimidad sexual entre sacerdotes, mujeres, sacerdotisas y sacerdotes, delante de las estatuas, ¿no? O los tótem de Baal y de Astarot. Y esa supuesta relación sexual ofrecida, eso era lo que generaba un mover de unión entre Baal y Astarot, y se desataba lo que se llamaba la lluvia. Dioses de la tormenta, dioses de la lluvia, dioses de la fertilidad. Y así. Y contra ese tipo de creencias es que luchó Elías, el profeta. Los dioses de Baal y de Astarot supuestamente eran los dioses de la fertilidad. Por eso es que la maldición fue 3 años y medio sin lluvias. La maldición fue eso, que no habría lluvias, para que Israel entendiera que Baal y Astarot no eran los dioses de la fertilidad y que no eran los que provocaban la lluvia, sino que el único Señor y soberano de todos los tiempos es Él. El único Señor del tiempo es Él, y Él es el que trae la lluvia como una manifestación de su favor, de su gracia y su bendición a las naciones. Entonces, el Elohim, al igual que como lo hizo en Egipto, a través de las 10 plagas, avergonzando a todos los falsos dioses de Egipto, también avergonzó a los dioses fenicios y los fenicios, babilónicos y todos los dioses de la época cultural de ese entonces, de ese tiempo. Entonces volvió el Elohim a avergonzar a los Baales, a avergonzar a Astarot, Astarte,
avergonzar el falso culto inmundo, dioses de fertilidad, dioses de las lluvias y un sinnúmero de cosas más. Santería africana, y entre la santería africana, venezolana, cubana, centroamericana, en las islas del Caribe, todo lo que tiene que ver con el Caribe está asociado a ese mismo culto, a esa misma línea. Brasil está asociado a la misma línea de culto o de cultura mística inmunda. Entonces, todo eso está asociado ahí. Y las lumbreras, en este sentido, es la configuración que da o que tiene que ver con eso. Por eso es que, lastimosamente, la astrología, los signos del zodiaco, que es muy cultural en todas las culturas, la cultura china, la cultura islámica, la cultura musulmana, estaba asociado ahí, estaba regido ahí. Hay números, hay códigos numéricos, hay códigos alfanuméricos. Por decir, la santería africana tiene códigos alfanuméricos, especialmente la diosa, los 7 primeros dioses, Yemayá, Shango, Obatalá, y todo ese tipo de falsos dioses. Entonces, tienen configuraciones numéricas, tienen configuraciones alfanuméricas, se manejan por códigos. En la China igual, se manejan por códigos. ¿Cómo es? En la cultura hebrea también hay códigos, pero hay códigos de reino. La verdadera cultura hebrea, códigos de reino, también hay. O sea, se manejan en esa línea de contextos. Muy bien. Las lumbreras simbolizan por eso a los gobiernos, a los gobernantes. ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham fueron configurados como gobernantes de naciones. Tanto los hijos el hijo de Abraham, nacido en Agar, Ismael, como los hijos de Isaac, se levantaron como gobernantes. Fueron los fundadores de naciones. Los fundadores de naciones. Lea la historia de Ismael, dice que tuvo 12 hijos, algo así, y fundó 12 naciones a través de sus hijos. Y así Isaac y Jacob, la misma situación. Jacob con Esaú, perdón, los hijos de Isaac, también la misma situación. Y así Jacob tuvo sus hijos, incluido Dina, de ahí salieron las 12 tribus, aunque ya sabemos que José, la tribu de José prácticamente se fraccionó en dos, en sus 2 hijos, sobre sus 2 hijos recayeron en la denominación de 2 tribus y así va. O sea, ya no entremos en ese contexto, ¿no? Pero a ellos se les llamó estrellas. Y por eso todo lo que tiene que ver con lumbrera tiene que ver en ese sentido general con imperios, reinos, gobiernos, gobernantes, porque la mayoría de las naciones de la tierra, los imperios antiguos, los imperios modernos, los imperios contemporáneos, todos se rigen por asuntos de las estrellas, todos se rigen por las lumbreras, el efecto de ellos. Es más, muchos movimientos que tengan que ver con eso, alineaciones estelares, supuestamente afectan a la tierra, afectan en su agricultura, afectan porque traen inundaciones o sequías y así. Niños, niñas, no, el fenómeno del niño, de la niña y todo ese tipo de expresiones que se le dan y que supuestamente todo es afectado por las lumbreras en sentido general. ¿Qué son las lumbreras también? Las lumbreras, aparte de representar familias, cabezas de familias, tribus, etcétera, etcétera, Génesis 37 y Daniel capítulo 8 lo dicen, también simbolizan a los seres celestiales, o sea, simbolizan a los ángeles, a los caídos y a los que mantuvieron su dignidad, a los buenos o a los malos, o a los ángeles celestiales o a los ángeles del inframundo. Es el mismo término, la misma configuración. Por eso aquí es donde aparece que la mayoría de las actividades satánicas, como el pentagrama, supuestamente llamada estrella de 5 puntas, pentagrama, que es el símbolo de Baphomet, si se da cuenta, representa en este sentido a ángeles del inframundo, ángeles caídos. Representa, Baphomet supuestamente es una configuración representativa de Hasatán Nin.
los masones, la masonería adora a Baphomet, le hace culto a Baphomet. La cultura masónica lo hace, honra a Baphomet en sus niveles más elevados, en sus grados, a partir del 14, que más que todo porque ahí empiezan las actividades místicas, brujería, hechicerías, péndulo y todo ese tipo de cosas, magnetismo, y empiezan a sus diversos tipos de actividades satánicas. Por eso en el 14 es el tetracti y empiezan ahí con sus actividades asociadas a las estrellas también. Entonces las estrellas las simbolizan de esa manera. Y hay la otra de las estrellas que más utilizan es el hexagrama, que también se confunde con el sello de Salomón o el sello de David, el símbolo de la cultura judía, símbolo de David que representa el reino. Y aquí es donde hay que estar atentos, porque cuando el delta sagrado, porque el hexagrama es el delta, que es un triángulo, y que para completar el delta, el triángulo se invierte, ¿verdad? Y aparece la estrella de 6 puntas. Entonces, en esa línea, es muy utilizada por masonería. Ese sello de Salomón es muy utilizado para atraer riquezas, porque ellos lo utilizan, la masonería lo utiliza como un sello para atraer riquezas, para atraer mucho dinero, fortunas. Lo usan mucho para eso, y también un sello para maldecir o para bendecir. Lo utilizan en esa línea. Sello para bendecir o sello para maldecir. Por eso hay que tener cuidado con ese sello de Salomón, porque los masones lo trabajan, especialmente cuando a ese sello de Salomón lo encierran en un círculo. Ese es un sello masónico, un sello masón. El sello de Salomón regular, usted ve en la bandera de Israel, generalmente no está encerrada en círculos, pero la masonería sí lo encierra en círculos, porque los antidiseños demoníacos tienen que ver con círculos, especialmente 3 círculos, para que se afecte las 3 áreas de la creación, donde fue creado todo el universo prácticamente, tierras, aguas y cielos. Entonces, encierran todo ese antidiseño demoníaco en sí. Así va. Recuerde que la letra número 3, Gimel, representa el 3 y que es el sello de la creación, porque configura la creación. Entonces, por eso es que se relaciona así. Entonces hay que tener cuidado. Y ese sello, brujos, hechiceros, satánicos lo utilizan para sus actividades satánicas, sus invocaciones, sus celebraciones, sus cultos, sus rituales, sus actos de consagración, y así va. El asunto del poder de la energía, fuego, tierra, agua, aire, y en el centro el demonio o el espíritu inmundo que regenta o que gobierna. Esa es la configuración del hexagrama, que es un elemento para consagración, dedicación, y el pentagrama o la estrella de 5 puntas, que termina con una punta hacia abajo, que configura el rostro de Hasatán a través de la cabra maldita, ¿no? A través de lo que se conoce también como el chivo emisario en el día de la gran expiación, que se sacrificaban 2 animales. El uno era el chivo expiatorio y que iba al sacrificio, y el chivo emisario era el que era expulsado del campamento, dando configuración profética de que el pecado, la maldad y la iniquidad sale de la nación y del pueblo. Se va, es echado fuera. Entonces, esa configuración estaba en ese acto del Yom Kippur, día de expiación, porque se consagraba un chivo o un cordero, carnero, se consagraba para Yahweh, y el otro se consagraba para Azazel. Y Azazel es el nombre de la configuración que se le da en el libro de Enoch, el libro místico. La cultura hebrea no es un libro aprobado, es un libro de tinieblas, de oscuridad. Es un libro que más bien describe todas las actividades siniestras
de Hasatán y de los caídos, ¿no?, contra el reino de Dios y contra Dios. Entonces ahí se le da el nombre de Azazel. Por eso dicen el día de expiación, uno es consagrado a Yahweh y el otro consagrado a Azazel. El que es consagrado a Azazel es expulsado. Entonces en la masonería está configurado en esa estrella de 5 puntas, esa cabra a la que se le conoce como la cabra maldita, que es la configuración misma de Lucifer, o sea, de Hasatán. Entonces, las lumbreras, en ese sentido, especialmente las estrellas, son utilizados. Por decir, en la metafísica, se habla de el Mesías, ahí utiliza el término griego Cristo, y se habla del Cristo cósmico, el Cristo cósmico, que es el más alto estándar de luz, supuestamente, que puede llegar a un ser humano, el descubrir el Cristo cósmico que se encuentra en él. Entonces, la metafísica habla del sol, y el sol es el Cristo cósmico para la metafísica. Por eso es que se supone que hay un espacio en la parte que circunda el ombligo en nuestro ser, donde la masonería le llama a eso el plexo solar. O sea, ahí se conecta el Cristo cósmico o la vida de ese demonio con la persona. ¿Por qué? Porque en realidad ese espacio a nivel de ombligo se conoce como matriz en el sentido real. ¿Por qué? Porque ahí inició la vida. Las dos células se unieron, ovario y espermatozoide, ¿no? Se empezó a configurar el embrión, feto y todo eso fue creciendo. La madre se conecta a través del cordón umbilical para darle vida a la nueva vida y alimentarla y sostenerla durante los 9 meses de embarazo. Se corta el cordón umbilical y ese espacio es el espacio matriz. A ese espacio matriz es que la metafísica llama el plexo solar, porque se supone que ahí está escondido el Cristo cósmico de la persona o el espíritu que está dentro de la persona. Se supone que está escondido para la metafísica. Por eso es que en casi todas las culturas diabólicas, místicas, utilizan las lumbreras, sol, luna, estrella. Lili es la diosa de la luna, la madre de la prostitución, la madre de las inmundicias. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 34, especialmente del verso 10 hasta el 15, pero tienen que leerlo en versiones hebreas, que ahí aparece el nombre directo de Lilith. Pero en las versiones hebreas, ahí aparece. Entonces es un asunto que está escrito. Los mismos asuntos de las constelaciones, está escrito en Job, capítulo 37 al 41. Ahí habla de todas esas constelaciones y se utiliza como una relación mística, astrológica. Los magos del Oriente fueron guiados ¿por qué? Por una estrella. A esa estrella se la conoce como la estrella polar. Y la estrella polar es la conjugación o configuración de la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor. A esa constelación se la llama la estrella polar. Y esa estrella polar se supone que es la estrella de la fortuna en la cultura china, que es el símbolo místico más connotable de la cultura china. Es un sello místico de brujería, de hechicería, de fortuna, de salud, dinero y amor y todo ese tipo de cosas de la cultura china. Allá se le llama la estrella del norte. Ahora, fíjense que la configuración de capítulo 11 del libro de Daniel, cuando habla acerca de la visión del rey del norte, el rey del norte. Entonces, siempre hacia el norte, o sea, el rey del norte es una falsa configuración del verdadero rey del norte, porque al norte está el trono de Yahweh Elohim, según la configuración de Ezequiel 28 e Isaías 11. Hacia el norte está el templo. Entonces, Hasatán, como él quiso derrocar al Elohim viviente, también mantuvo su configuración y hacia el norte, la estrella del norte, él toma esa figura, estrella polar, y ahí aparece la estrella que está en las brújulas, al norte, a sur, este, oeste,
noreste, noroeste, sureste, suroeste, ¿sí me explico? Y todo ese tipo de conjugaciones. Y aparece una multiplicidad de 4, 8, 16 y así. Y es un sello de maldición. En el Palacio Legislativo de Ecuador, donde se reúne la asamblea, en la parte de atrás está ese mural. Y ese mural es un octón. Y ese octón es una configuración simbólica de el octón sagrado de la cultura egipcia, que no es otra cosa que la conjugación de los dioses de Egipto. En este caso acá, ese octón o esa estrella polar representa la conjugación de todos los dioses o falsos dioses que están alrededor del trono de Hasatán. Es una configuración así. Y algunos de esos símbolos están en lugares emblemáticos, simbólicos. Por eso es que, como dije hace unos días, acerca de la formación reticular satánica territorial y todo eso, o reticular de maldad, que está asociada con la misma configuración de las conexiones neuronales. Conexiones se conectan. Asimismo, es una formación reticular. Desde allí parte su término. Es un enramado de conexiones. Entonces, para que Hasatán tenga autoridad sobre un lugar, tiene que haber un ícono, un monumento, un elemento, algo que lo identifique a él, que le pertenezca a él. A eso se le llama anatema en las escrituras. Que lee Deuteronomio capítulo 7, verso 25-26, dice, no traerás anatema, cosa abominable a tu casa, porque serás anatema, quiere decir, estará bajo maldición. Por eso es que en el Palacio Legislativo está eso. En la parte de arriba de la terraza del Palacio Legislativo está el templo de adoración al dios Sol. Es un falso dios ancestral en todo Sudamérica y creo que hasta el Norteamérica, hasta México, significa el mismo o tiene la misma línea de actividad satánica mística. Entonces se necesita un elemento de eso para que Hasatán trabaje desde el mar, desde el lago de Estigia, que representa el mar de la muerte, o la tierra de la muerte, que es en la misma entrada al inframundo, que así lo configuran ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas está asociada a las lumbreras. Por eso es que Hasatán trabaja con eso. Claro, el calendario solar en México, calendario lunar en el Medio Oriente. Creo que todo el Medio Oriente es calendario lunar. El calendario babilónico es solar y así el calendario persa creo que también era solar. Pero era una combinación. Aquí en el calendario gregoriano está equinoccio de verano, que es luna, y equinoccio y solsticio de invierno, que es cuando se empieza a celebrar, Hasatán celebra el cumpleaños de Hasatán o el nacimiento de Hasatán en la fiesta de Halloween. En Halloween es solsticio de invierno. Walpurgis Night, la noche de Walpurgis, la noche de los brujos, de hechiceros, de las brujas más que todo, en la noche del 30 de abril, 1 de mayo, amanecer 1 de mayo. A ese se le conoce como el equinoccio de verano y está prefigurado por la luna, Lilith. El Halloween, inicio de invierno, está configurado por el sol, que representa en este caso Satanás. Por eso es que sol, luna, estrellas, todo esto se ha tomado prácticamente las diversas culturas místicas de las naciones. Si usted ve el escudo de Argentina, si ve el escudo de Ecuador, si ve el escudo de Uruguay, ¿qué aparece allí? El sol místico en una especie de arco iris que lo atraviesa, el sol místico. Y en muchos países más aparece la figura del sol o la figura de la luna. En el caso de los países árabes, estados árabes, la mayoría, o estados islámicos, la mayoría aparece con un cuarto de luna, o peana, que se conoce en el mundo religioso, cuarto de luna o peana, es un símbolo y está una estrella ahí. Creo que Irán tiene ese símbolo de una manera más específica. Irán, Irak creo que es. Bueno, el asunto es que es el símbolo ese mismo, es el símbolo de la cultura musulmana,
islámica, religión islámica. Quiere decir que se identifican con Lilith, diosa del lunar, y se identifican con Hasatán, la estrella, que como menciona su nombre, el nombre Luzbel en su principio se le conocía como la estrella de la mañana. Turquía, gracias, profeta, Turquía. Ya, se lo menciona como la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Quién es el verdadero sol de justicia? Yahshua. ¿Quién es la verdadera estrella de la mañana? Yahshua, el sol de justicia. Pero Hasatán pone su antidiseño y él mismo toma esa configuración de sol, luna o estrella para atribuirse a él como esa estrella de la mañana, ¿no? Como un sol de injusticia sería más bien, no de justicia. Hasatán forma un antidiseño, por eso que Hasatán es todo anti-Mesías, todo lo que es el diseño original para el Elohim, para el Mesías, Hasatán lo toma para él y forma un antidiseño demoníaco, terrible. Entonces él se hace llamar el sol de justicia, él se hace llamar la estrella de la mañana, Hasatán. Pero el verdadero sol de justicia es Yahshua. La verdadera estrella de la mañana es Yahshua. La verdadera lumbrera suprema, Apocalipsis capítulo 21, es Yahshua. ¿Sí me explico? Por eso es que las lumbreras están relacionadas con Dios, con las divinidades. Porque la principal lumbrera es Yahshua, sol de justicia. La gloria, la kabod, el resplandor de la gloria del Elohim, cubre toda la tierra, cubre todas las cosas. La gran ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad del eterno esplendor, la ciudad de las 12 puertas de oro, de gloria, de autoridad, de poder y de todo eso. La gloria que la cubre es la gloria de Yahweh Elohim, la kabod, la luz resplandeciente del Elohim y la lumbrera suprema, que es Yahshua HaMashiach. Está escrito. Por eso es que se la relaciona con eso. Y Hasatán toma lo mismo. Toma ese diseño original y le busca dar la vuelta a ese diseño, creando un antidiseño. Por eso es todo contra Yahshua, todo contra el reino, todo contra Dios. Por eso es que es anti-Mesías o anticristo, usando la palabra griega. Anti-Mesías en nuestro español y anti-Mashach es en hebreo. Así. Esas son las configuraciones. Muy bien. Las estrellas, perdón, las lumbreras también representa a la creación, porque está configurada en los 4 seres vivientes. Apocalipsis 4, aparecen 4 seres vivientes. Ezequiel capítulo 1, en la configuración de la manifestación de la revelación de la gloria del Elohim, de Yahweh, aparecen 4 seres vivientes que representan a toda la creación y son como estrellas, son como luces. De ahí sale rayos, relámpagos, luces, resplandor, una cubierta de nube que representa la gloria del Elohim, y ahí es en una misma configuración. Y de adentro sale luz. Sale luz. Lo mismo que pasó en el monte Sinaí. Arriba en la cumbre estaba una nube que lo cubría, pero por dentro salían relámpagos, fuerza, poder. Gloria del Elohim se manifestaba. Tenía que ver con esos seres vivientes. Tenía que ver con la vida que es emanada de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. La vida que se emana del autor de la vida. La vida eterna, como dice Juan capítulo 17, verso 2. La vida eterna es conocer al Padre, a Yahweh, y conocer al Hijo Yahshua. Esa es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar con asuntos de lumbreras, sentido general. Y vamos a ver las estrellas. ¿Qué representan las estrellas? Representan a los ángeles. Ya estamos hablando de una línea un poquito más específica, ¿no? Porque también en sentido general representa familia, cabezas de familia. Las cabezas de familia de los hijos de Abraham. Representa a las 12 tribus de Israel. Representa eso. Muy bien. Abraham representaría el sol, Sara representaría la luna y las
Las 12 tribus representarían las estrellas. Así va. Las estrellas representan a los ángeles celestiales en 3 jerarquías. Hay 3 jerarquías angelicales y hay 9 cortes angelicales. Hay 3 cortes en cada jerarquía. Hay primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El tercer cielo es el cielo atmosférico de la tierra. El tercer cielo es el cielo atmosférico de la tierra. Nosotros nos equivocamos, los seres humanos, y pensamos que tercer cielo es el Shamayim, porque miramos desde la tierra. Primer cielo, atmósfera terrestre. Segundo cielo, lugares celestes. Y tercer cielo, lugares celestiales. O sea, más allá del sistema solar. Más allá del sistema solar. Son los 3. Pero en la visión de Jacob en Betel, capítulo 28 de Génesis, el trono del Padre está arriba y la escalera que ve Jacob en su sueño y visión viene descendiendo del trono hacia la tierra, trono del Padre. Entonces se cuenta que el primer cielo, el Shamayim, es donde habita la gloria del Elohim viviente. Segundo cielo es lugares celestiales y tercer cielo, atmósferas terrestres. Hay 3 jerarquías angelicales llamadas cortes angelicales en esos 3 cielos. Pues recuerde, ¿cuál es la configuración para la creación? Letra Gimel, alefato hebreo número 3, porque todo está configurado en el número 3. 3 cielos. El hombre, espíritu, alma y cuerpo. 3. La tierra tiene una corteza visible, una corteza media y una corteza centro-núcleo. 3. Toda la creación está configurada en esa línea. Número 3. ¿No? El Elohim viviente, Yahweh el Padre, Yahshua el Hijo y el Ruja del Espíritu Kadosh, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de la Profecía, o el Espíritu Eterno. Cualquiera de esos nombres es el mismo, no cambia. Solo es la asignación profética de esa área de operación del Espíritu Kadosh. Entonces representa eso. La primer corte angelical es la que está revelada en Apocalipsis 4. Encontramos ángeles, tronos, serafines y querubines en 3 líneas, en 3 círculos. El primer círculo, dice Juan cuando que vio un gran arco iris alrededor del trono. No es un gran arco iris en sí, aunque la configuración del arco iris o del anillo, porque en realidad es un anillo, es el pacto eterno del Elohim hecho con Yahshua, porque hay pactos que Yahweh hace con el hombre, con la humanidad, con su creación, y hay un pacto eterno que hace con Yahshua HaMashiach, que está en Hebreos capítulo 1, y todos los versículos o capítulos basados en esa misma configuración. Entonces, donde Yahshua es el Señor de toda la creación. Yahshua. Entonces, ese es el pacto eterno. Y por eso está ese anillo que gira alrededor del trono. En ese anillo están los ángeles llamados ángeles tronos, porque giran alrededor del trono del Padre, y son los ángeles de más alto rango, ángeles de más alto rango que existen. Y son los únicos ángeles que tienen colores o destellan colores, los colores básicos, los colores primarios, ¿no? Los colores que se reflejaron en el arco iris, que representan el pacto del Elohim. Y esos ángeles son, como le digo, son los guardianes operadores de todo el universo, son los que sostienen el universo bajo la orden de Yahweh según se estableció desde el principio. Se llaman ángeles tronos. Los otros ángeles serafines, que son los ángeles de adoración, que llevan la adoración hacia el trono del Padre y bajan con la bendición del Padre hacia el que adora, hacia los adoradores. Se llaman los serafines. Y son los que giraban. En la visión de Isaías capítulo 6 encontramos a un lado y al otro lado.
serafines, y todos decían, Yahweh es Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ellos mencionaban en las palabras en hebreo así. Y adoraban al Señor en la visión de Isaías capítulo 6. Vio la visión del trono en Ezequiel capítulo 1 también y Apocalipsis capítulo 4, la misma configuración. Y los querubines generalmente eran guardianes, por eso están en el círculo extremo, ¿no? Primer círculo, ángeles tronos. Segundo círculo, ángeles serafines. Tercer círculo, los querubines. Los querubines eran los guardianes. Se le conoce en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 17, como los vigilantes. Se lo conoce así. Como los vigilantes. Los que tienen puesto, digamos así, el control o vigilan todo lo que pasa o acontece en las tres dimensiones de la creación. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Son los guardias. Por eso es que cuando Adán y Eva fallaron, el Elohim puso dos querubines. ¿Por qué no puso serafines? Porque la función de los querubines es ser guardianes, vigilantes. La función de los serafines es adorar y la función de los ángeles tronos es establecer o mantener el trono eterno de Yahweh el Elohim. Por eso es que cuando uno lee Isaías 11, cuando lee Ezequiel 28, cuando habla de esa rebelión satánica, especialmente en Isaías 11, en Isaías se le llama a esos ángeles tronos como las estrellas de Dios. Literalmente se utiliza el término las estrellas de Dios. Y por eso él dice, Hasatán, que él va a poner su trono junto a las estrellas de Dios, dice literalmente en Isaías 11. Entonces Hasatán dice, yo voy a establecer mi trono allí donde están los ángeles tronos del Elohim, de Yahweh. Allí voy a poner también mi trono. O sea, él va a poner su trono, su imperio, su diseño, su antidiseño sería la expresión. Él lo va a poner allá. Asimismo va a poner ángeles tronos y todo eso. ¿Cuál es el secreto de la caída de Hasatán? ¿Por qué Hasatán estaba al mando de las tres cortes angelicales de la primera jerarquía? ¿Por qué Hasatán? Es un misterio. ¿De dónde nace Hasatán? ¿Cuál es? ¿Por qué él era el ángel de luz? ¿Por qué? ¿Por qué él era la estrella de la mañana, el Luzbel? ¿Por qué era él así? ¿Qué tenía él que era superior a los ángeles tronos, serafines y querubines? Eso lo vamos a ver cuando entremos en el segundo nivel de la escuela de profeta Punta de Diamante y entremos a estudiar todo lo que es dimensiones celestiales. Ahí vamos a conocer a profundidad. Ahorita solamente estamos hablando de las estrellas y de su significado simbólico, ¿si me explico? Y ahí les voy a explicar por qué Hasatán era superior, ángel supremo, era superior. Ahí les voy a decir. No me tenten en decírselos ahora. No me tenten. Muy bien. Vamos a avanzar. Dice, los ángeles o las estrellas representan a ángeles celestiales de el Shamayín, del cielo. También representa a los demás, pero el enfoque principal es a los ángeles celestiales del Shamayín asignados allí. Los ángeles representan la configuración de las 12 piedras preciosas. Representa la configuración de los muros de jaspe de diamante de Apocalipsis 21. Cuando se describe toda la gran ciudad, ahí hay una configuración profética extraordinaria de 12 piedras preciosas que representan 12 ángeles. Por eso es que la ciudad es cuadrada, tiene 3 puertas, 3 piedras preciosas, 3 ángeles y 3 nombres de entre los 12. Todo está configurado allí. Eso es cuando ya entremos a estudiar Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ustedes se darán cuenta de lo extraordinario que representa eso. Muy bien. Las estrellas representan la habitación celestial de la novia. La habitación celestial de la novia representa las estrellas. Es como
la Sión celestial, digamos así, porque allí están los ángeles tronos, el trono del Padre, el trono de Yahweh. Y también está la novia ataviada, está allí. Está el trono del Padre, está el Yahshua a la derecha y la novia a la derecha de Yahshua. Está así. Muy bien. Entonces, la novia representa a la amada de Yahshua, el cuerpo restaurado de Yahshua, manifestado en gloria y así. Las estrellas representan, en este caso, también a Israel. Israel representa las estrellas, porque se le fue revelado a José, que ya le dije, en Génesis 37, donde él vio que Jacob, que es Israel, era el sol, la luna Raquel, me imagino, y las estrellas que representan los hijos, las 12 tribus, y así va, o las tribus. Entonces, por eso que la estrella también representa a Israel. Apocalipsis capítulo 12, encontramos a una mujer virgen que tiene 12 estrellas en su cabeza. ¿Sí? 12 estrellas, que significa 12 el gobierno. Estrella Israel, Israel es el que gobierna con Yahweh. ¿Sí se da cuenta? Está descrito allí. Ese es el significado puro, original del nombre de Israel, el que gobierna con Yahweh. Ese es el nombre Pepa, poderoso. El significado del nombre de Israel es ese. Por eso que las estrellas representan a Israel. Por las 12 estrellas que están en la corona o diadema o tiara de la mujer de Revelaciones capítulo 12. Representa a Israel, representa a la iglesia redimida por la sangre del Mesías de todos los tiempos, representa eso. Muy bien. Las estrellas representan, en este caso, a Israel como la niña de los ojos de Yahweh, el linaje K2 o el linaje santo, el linaje real o el linaje del rey o el real sacerdocio, la nación K2 y así. Representa toda esa línea. Representa los 5 ministerios. Representan los 5 ministerios que fueron constituidos por Yahshua en el nuevo pacto, con una función visible como cabeza, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de la iglesia en la tierra. Eso representa las estrellas. Recuerde la configuración de la iglesia, capítulo 1 de Apocalipsis. Hay 7 candelabros, los 7 espíritus de Yahweh, las 7 iglesias, los 7 ángeles, y están configurados también las 7 estrellas. ¿Qué representa la iglesia? Representa a los ministerios, pero representa es la totalidad del reino en sí, la totalidad del cuerpo restaurado del Mashiach. Eso representa también las estrellas. Es un asunto muy extremo. Una figura simbólica de Apocalipsis puede representar infinidad de cosas. Una sola figura puede representar muchísimo, como ya lo vimos en los códigos numéricos, especialmente de Gimel número 3. 50,000 significados es el número 3, Gimel, en la configuración de la creación. Muy bien, cerramos con la luna en esta noche, estrellas. La luna simboliza el testimonio de el pueblo del Elohim, de Yahweh. Simboliza eso, la luna. Es más, casi todas las naciones, linajes que salieron después de Noé, se identificaron con la luna. Y ahí, porque aparece en la cultura mística, aparece Lilith como la diosa de la luna, la principal. Recuerde que antes de salir Abraham de Ur de los Caldeos, que representaba al pueblo arameo del norte, porque hay arameo del norte, arameo del centro y arameo del sur. Los arameos del centro representaba a Israel, donde se asentó Israel. Los del sur es de Israel hacia abajo hasta Egipto. Y los arameos del norte desde los límites de Israel hacia arriba, ¿no? Lo que hoy es Líbano, Irán, todo ese tipo de naciones, pero antes eran Persia,
Babilonia, toda esa zona hacia arriba. Muy bien. Entonces, todos tenían calendario lunar, todos hacia arriba. Y la diosa de la luna era Lilith y era adorada por todas las culturas del Medio Oriente u Oriente Próximo de aquel tiempo. Eran adorados por ellos, la diosa lunar. Ahí aparece a la luna como la configuración del tiempo y de los tiempos. Aparece la luna como una configuración de los tiempos. Tiene que ver con el calendario lunar de Israel, tiene que ver con todas las expresiones proféticas, por decir, dichas en Ezequiel, en los Salmos. Por eso aparece por decir, los tiempos en la cultura hebrea, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes que se marcan a través del calendario lunar. Los Rosh Hodés, capítulo 46 de Ezequiel. Cada Rosh Hodés, versículos 2 y 3, allí quiere decir cada ciclo lunar de tiempo, porque el tiempo era regido por ciclos de luna, ¿verdad? Los 7 días, ciclos de luna. Ahí aparece la luna creciente, luna naciente, luna creciente, la luna completa, y de ahí venían los menguantes, ¿verdad? Todo eso es regía los tiempos. Ahí aparece Rosh Hodés, Rosh Hashanah, cabeza de año, cabeza de tiempos, el calendario lunar, todo eso, esa combinación sale ahí. Por eso es que Lilith o Lailat es el término que se utiliza inclusive en Israel para emitir saludos. Por decir, dice en la mañana Boker Tov, buenos días, señores. Boker Tov. En la tarde no me acuerdo qué dice, pero en la noche dice Laila Tov. ¿Por qué? En honor a Lilith. Y porque Lilith es la diosa lunar. Por eso los saludos de los buenos días, Boker Tov en la mañana, Laila Tov en la tarde, en la 6 de la tarde para adelante. Laila Tov, entrada a la noche, nuevo día. Y se menciona a Lilith como la diosa de la luna, y por eso se menciona Laila Tov. Se usa el nombre de Lilith allí. Muy bien. ¿Qué más? En el caso de la mujer, Apocalipsis 12, dice la mujer vestida de sol. La mujer vestida de sol. O sea, la luna y el sol estaba allí. Mira, la mujer vestida de sol tiene un misterio. Sol representa a la iglesia. Perdón, la mujer vestida representa a la iglesia, incluida Israel. Remanente de Israel y remanente de las naciones. Y quien cubre como sol es Yahshua, sol de justicia. Por eso que Yahshua cubre a la iglesia como con su justicia. Justicia redentiva la cubre, la abraza. Entonces dice, la mujer vestida del sol, o sea, vestida de la gracia de Yahshua Mashiach, de la justicia de Yahshua Mashiach. La iglesia está abrazada. Israel está abrazada. El remanente de Israel, el remanente de las naciones goyines están abrazados por el sol de justicia que es Yahshua Mashiach. Y por eso es que la mujer aparece vestida de sol. Si se da cuenta que cuando se entra a estudiar versículo por versículo, esto es una luz extraordinaria de revelaciones. Pero para poder entenderlo bien, necesitamos estudiar la configuración de las figuras simbólicas, ilustrativas, para poder entender mejor. ¿Qué más representa esta mujer? Representa la justicia de Yahshua, representa el sol de justicia de Yahshua, la luna o peana, cuarto de luna, que está debajo de los pies de esta virgen o esta doncella de Apocalipsis 12, representan los tiempos que se marcan para Israel. ¿Qué dice la configuración de Daniel capítulo 9, verso 24, creo que es? Cuando habla acerca de que fueron establecidas para Israel 70 semanas como una configuración total de tiempos. Los tiempos establecidos por el Elohim para Israel, 70 semanas. Las primeras 7 semanas, las siguientes 62 semanas y la última semana. O sea, tiempos y medio tiempo. Lo que habla Apocalipsis también. En el mismo capítulo 12. Tiempos y medio tiempo.
No significa 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. No significa eso. Tiempos son indefinidos. Indefinido significa no se sabe cuándo termina. Quizás conoceremos cuándo empieza ese tiempo, ¿no? Como el asunto de los ayes o de los 3 desastres. Sabemos cuándo empezó el primer desastre, estamos en el segundo y así. Podemos saberlo, pero no sabremos cuándo termine. Por eso es que se interpreta mal, la iglesia interpreta equivocadamente cuando habla de 7 años de tribulación, que 3 años y medio de tribulación. Se equivoca la iglesia porque está interpretando bajo la instrucción de la erudición hebrea y no en la erudición hebrea. Un día representa 1 año por el asunto de los 40 días, 40 años en el desierto. ¿Sí me explico? Por eso es que en la erudición hebrea especifica eso. Pero Pedro, creo que según de Pedro capítulo 3, Pedro habla, dice que para Yahweh, el Padre, un día puede ser 1000 años y 1000 años como el día de ayer que pasó. Y 1000 significa tiempo indefinido, viene de Elef en hebreo, significa 1000 indefinido. Empieza con el Aleph, inicio o principio eterno, y termina en la configuración del Taf, que es la última letra del alefato hebreo de las 22 letras, que significa eternidad, y termina con la numeración o código numérico de 1000, la palabra Taf, la última del alefato hebreo. Por eso está allí. Principio eterno, final eterno, o eternidad. Nada de final, eternidad. Entonces, el tiempo del Señor lo maneja Él. Si vamos a configurar por años, tendríamos que someternos a un calendario. ¿A cuál? Al gregoriano, al chino, al maya, al calendario judío. ¿A qué calendario nos sometemos? Todos los calendarios han sido alterados, incluido el calendario judío ha sido alterado. Recuerde, se añade un segundo Adar, que es el mes 11 prácticamente, o el mes 12. Se añade un segundo Adar cada 7 años para completar una configuración de días. Entonces, y prácticamente tuvo una combinación media diabólica ahí con el calendario babilónico y el calendario persa o sirofenicio, porque fueron esclavos en Babilonia y después por Persia y por Fenicia y Sirofenicia y Medo Persia y todo ese tipo, esa situación histórica. Entonces cambiaron, por eso el calendario hebreo ahora tiene nombres y nombres babilónicos y sirofenicios o persas. Porque antes el calendario hebreo no tenía nombres, solo tenía números. Mes 1, mes primero, mes segundo, mes tercero. Día cuarto, día quinto, día 20. Así era la configuración, no tenía nombres. Entonces, jamás Yahweh el Elohim podrá dejar a un calendario natural humano la configuración de los tiempos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para no malinterpretar el asunto de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la gente, porque sigue la cultura erudita en su interpretación, que a veces se equivoca, lo mencionan como 3 años y medio. Como 3 años y medio. Entonces, no es la configuración. Daniel lo menciona como días en capítulo 12 de Daniel. Menciona 1000 y pico de días. Entonces la gente, son 3 años y medio. El calendario gregoriano ha sufrido ni sé cuántos cambios y es el calendario que manejamos nosotros, los de continente americano. En Europa, en Asia, perdón, se maneja otro tipo. En Centroamérica, por cultura, también está el calendario maya y así. Entonces ahí no se puede confiar en eso. Por eso el Elohim es el Señor de los tiempos. ¿Sí? Él es el Señor de los tiempos. Por eso a él se le conoce como el Bajet Olam, o sea, el Señor de los tiempos. Él controla todos los tiempos. El Señor o el anciano de días, el Señor de los tiempos. Él se identifica proféticamente así y él controla todos los tiempos, los días, los años, las edades, el día, el gran día, el Eshaná Rabá, el gran día de su venida y así.
Él es el que controla todas las cosas. No es un calendario, llámese de cualquier cultura. Eso no sirve, no alcanza. Todos están trastornados, todos están añadidos, quitados, todos están con... Peor el gregoriano, que tiene a todos los dioses de la mitología romana puestos ahí, emperadores. El chino, que tiene a todos los falsos dioses de su mitología vegana. Por eso está configurado en animales. León, perdón, tigre, serpiente y así. Si se da cuenta, es una cultura diabólica. Ahí aparece otra configuración diabólica terrible, asociada en la palabra Qilin. Qilin son demonios en forma de animales, en donde la cultura vegana de China se asocia a comer vegetales porque los falsos quilines o falsos dioses, que son prefigurados en animales y que son parte de su calendario, por si acaso, comen vegetales. Entonces ellos se vuelven veganos o son veganos por naturaleza porque al ser veganos están adorando a esos dioses, comiendo los mismos, o esos falsos dioses, comiendo lo mismo que esos falsos dioses comen. Por eso es que la maldición sobre Nabucodonosor, ¿cuál fue? A ver, 7 años de vivir como animal, como rumiante, comiendo paja, hierba. Por eso fue la maldición para Nabucodonosor, porque era parte de la cultura, y eso es hoy cultura china en su más alto nivel de misticismo. Se llaman quilines, se llaman esos demonios. Y son esas diversas figuras, como el oso panda, como el león, como un león con colmillo, como un tigre. Por eso la secta del tigre, la secta del dragón, la secta del ni sé cuánto. ¿Sí me explico? Y todos son culturas místicas religiosas. Es terrible eso. Muy bien. Entonces la luna representa en dragón, exacto, en la cultura mitológica hebrea a las falsas deidades. Ahí aparece Lilith, falso demonio, falso dios lunar. Ahí aparece Isis, Istar, Astarte. Ahí aparecen todos esos falsos demonios a quien en los tiempos de Jezabel se adoraban. Atalía, la hija de Jezabel, adoraba a Astarte, a Astarot en Egipto, Istar y así. Isis en Egipto, perdón. En Istar y Astarte en Ciro Fenicio. Bueno, y aparecen un sinfín de entidades demoníacas basados de la luna o derivados de la luna, porque la luna representa a Lilith. Y en la mitología hebrea, Lilith supuestamente se acuesta, tiene relaciones sexuales todos los días o todo el tiempo con Asmodeo, lo que representa el sol y la luna, Baal y Astarot, ¿sí me explico? Baal y Astarot, Astarte, que de ahí parte toda esa cultura mística satánica. Entonces Lili tiene relación sexual con Asmodeo. En el Mar Rojo, en la playa del Mar Rojo, por eso es que la mayoría de los rituales satánicos de consagración inmoral se hacen en las playas del mar o donde hay aguas y se adora a los demonios de las aguas. Por eso es que Yemayá, una de las principales deidades falsas de la mitología, de la cultura santera, la falsa orilla, se la llama la cumbia que emerge de las aguas o la diosa que emerge de las aguas. Todo es un asunto así, de tanta mezcla. Por eso representa la cultura mística que se mueve en la mayoría de las culturas de la tierra, de las naciones de la tierra. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. Profeta Beatriz Chávez Rivera, si hay alguien que quiere decir algo, porque el tema es bastante largo y 100,000 preguntas van a salir, pero no tenemos mucho tiempo. Unos 5 minutos para las preguntas.
¿No hay preguntas? Nadie ha levantado la mano. Todo Bueno, está bien. mire, ¿por qué es tan importante conocer esto? Porque todas las culturas místicas religiosas nacen de estas configuraciones simbólicas tomadas de las lumbreras celestiales o del cielo. Nacen de allí. La cultura religiosa nace de ahí. De todas las naciones de la tierra. Parten. Tienen que ver con sol, luna, tienen que ver con estrellas. Si no, mire los escudos de las naciones. Todos están asociados a luna, estrella, sol, o sol, estrellas. Todos están relacionados. Mire los escudos de las naciones. Ahí están configurados. Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor. Tengo que salir. Mis perritos están que me reclaman aquí. Ya me abrieron la puerta, pum, de un golpe. Ya tengo que sacarlos porque me demandan mucho estos perritos. Vamos a dar gracias a Él. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradezco. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que haces, por lo que enseñas, por lo que nos dirige, por lo que nos revela, Señor, a través de todas estas configuraciones simbólicas proféticas. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza. Por tu espíritu, por tu Ruhat, permítenos entender los secretos y misterios. Permítenos conocer, Señor, para tener una revelación, un entendimiento y una comprensión de todas las cosas correctas. En el nombre de Yahshua, por tu espíritu, certifica tus palabras, certifica estas palabras y afírmalas en el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Yahshua yo te lo agradezco, poderoso Elohim. Guíanos en todas las cosas, Señor, que podamos o necesitamos saber, Señor, para poder estar claro en todo lo que tenga que ver con estos tiempos últimos, que son tiempos netamente proféticos. Guíanos siempre y que tu Ruja nos revele los secretos y misterios bien guardados en el Samayín. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Gracias entonces por estar aquí. Nos hemos de ver en la siguiente clase, que sería el segundo lunes de agosto. Ahí tendremos nuestra siguiente clase. Muy bien, bendiciones para todos. Amén, bendiciones. Cierre la Bendiciones para grabación. todos. Bendiciones, bendiciones.